Liliana, te dice anfitrión, revisa si puedes hacerlo ahora. Ya está grabando. No sé si tú estás grabando o yo estoy grabando, pero ya está grabando. Creo que tú... Vale, listo, perfecto. Entonces, muy buenos días para todos. Un saludo fraterno a cada uno de los que van a presenciar esta charla presencial acá y aquellos que eventualmente lo harán por medio de las redes. Bueno, hoy he querido hablar de una pregunta muy grandota, alrededor del coronavirus, ¿no? Y es, ¿qué es lo que están pensando los filósofos hoy? ¿Qué es lo que ellos están ideando alrededor el coronavirus y esta pandemia, este momento de confinamiento, etcétera, etcétera? Y bueno, pues simplemente me remito a un texto, un documento que encuentran descargable en internet para aquellos curiosos, los interesados. Se llama Sopa de Wuhan. Y ahí vamos a encontrar una serie de reflexiones alrededor de las decisiones políticas que se han tomado alrededor del coronavirus y algunas otras reflexiones más. Hoy he querido entonces traer a 4 filósofos porque me parece que entre ellos hay una coherencia, tal vez no una armonía, pero sí una coherencia alrededor de el asunto del coronavirus y que nos permiten pensar otras cosas más. Repito, perdón, y les recuerdo siempre que la filosofía o la lectura de los filósofos nos debe permitir a nosotros pensar alternativas para la reflexión individual y la reflexión colectiva. Es decir, que no nos quedamos repitiendo únicamente aquello que dicen estos grandes pensadores, porque así han sido llamados, sino que nos permita tomar eso que ellos dicen para pensar nosotros nuestras propias cosas de manera independiente. Para arrancar, entonces voy a citar a Humberto Eco. Humberto Eco no falleció hace algunos años. Humberto Eco es un gran pensador también del siglo XX, siglo XXI, finales del XX, inicios del XXI. Y Humberto Eco tiene un texto muy bonito que se llama Apocalípticos e Integrados. Y en Apocalípticos e Integrados señala dos posturas casi que antagónicas alrededor de lo que en ese momento él estaba viviendo, que era todo este asunto de la tecnología, de la virtualidad, de la internet, la televisión, el cine, es decir, frente al asunto de los más medios. Y los clasifica de dos maneras muy sencillas: apocalípticos, integrados. Quiero utilizar esas dos palabras metafóricas. Apocalípticos para hablar de aquellos que censuran, aquellos que no ven algo bonito, aquellos que señalan que el asunto es el final de todo. Y los integrados para aquellos que aprovechan la situación para repensarse de formas distintas en medio de la situación. Apocalípticos, negación, caos, esto no va para ningún lado, esto va a empeorar. Integrados, es una oportunidad. Y utilizo estas dos palabras que usa Humberto Eco para señalar entonces a los apocalípticos e integrados en las posturas filosóficas de las que vamos a hablar. Y entonces hay varios autores, ya les dije, solo voy a trabajar 4. Encuentro por un lado los apocalípticos. Y los apocalípticos los divido en dos, ¿no? El apocalíptico escéptico, en cabeza de Giorgio Agamben. Y un apocalíptico o posapocalíptico. Esto no va para ningún lado, esto no va a cambiar. En la cabeza del filósofo oriental Byung-Chul Han. Por los integrados, quiero señalar a estos que dicen, esto es una oportunidad para reevaluar precisamente esas estructuras sociales, para pensar otra serie de cosas, y están Slavoj Žižek y Judith Butler. Slavoj Žižek y Judith Butler.
Para luego finalizar, ¿sí? Vamos a hablar entonces de unos hispanoparlantes. Por un lado está este señor argentino Darío, que tiene un apellido súper complicado de pronunciar. Stan Rabeck, lo encuentran en internet, es súper popular en Argentina. Él, digamos que es la cuota hispanoparlante de los integrados. Y de los apocalípticos de hispanoparlantes vamos a ver a Fernando Savater. Vamos a mencionar un par de cosas que ellos dicen. Entonces arranquemos con Giorgio Agamben, con el que inicia en últimas el texto Sopa de Wuhan. Giorgio Agamben escribe su primer artículo alrededor del coronavirus el 26. Hola Liliana. Continuamos entonces. Discúlpeme la interrupción. ¿Aló? ¿Me confirman? Ahí estás Bueno, bien. listo, perfecto. Creo que quedamos Bien, en, yo creo que puedes, porque yo hasta donde alcancé a escuchar, estabas haciendo la introducción y estabas terminando con los apocalípticos que vas a hablar desde Fernando Savater. Listo, entonces Fernando Savater como el apocalíptico. Bueno, entonces iba a arrancar con Giorgio Agamben. Giorgio Agamben escribe el 26 de febrero su primer artículo y en este primer artículo encontramos varias cosas, ¿no? Hay que entender varias cosas. La primera es, se encuentra en un momento muy particular en donde el asunto no es de orden mundial, el asunto es una cuestión interna en algunos países de Europa. Y eso entonces supone pues una lectura distinta con respecto a la medida de confinamiento en toda Italia. Sin embargo, en la invención de una epidemia, el 26 de febrero, Giorgio Agamben va a señalar de manera enfática que eso es una cuestión, que es un estado de sitio prácticamente. Es la manera en la que los gobiernos contemporáneos ahora nos quitan nuestras libertades. Y arranca su artículo hablando con respecto a las consideraciones alrededor del coronavirus y lo que significa el coronavirus para los médicos investigadores en ese momento. Y muchos de ellos van a señalar que pues definitivamente no existe pruebas para señalar que el coronavirus no es otra cosa que una gripe normal. Y que así como las gripes normales quitan muchas vidas durante todo el año, esta gripe, al contrario, se convierte en últimas en un motivo político, en un incentivo político para la coartación de nuestras libertades. Y aquí hay un concepto muy interesante que luego vamos a dialogar, que es el concepto de libertad. ¿Listo? Entonces, la libertad es coartada por medio de una medida política dada por el gobierno italiano. Y él va a decir, en últimas, es la censura a la colectividad. Es la imposibilidad de poder reunirnos, es la imposibilidad. En últimas, le preocupa que el Estado tenga tal fuerza y tal magnitud que pueda inclusive decirnos a qué lugares acudir, de qué manera relacionarnos, cómo en últimas convivir con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una cuestión muy importante, porque si bien Giorgio Agamben no comprende o no visualiza por completo todo el panorama de lo que significa la pandemia, o así como nosotros lo podemos ver ahora, todos estamos desde casa, todos estamos acá, Giorgio Agamben siente la enorme preocupación de perder al menos lo más esencial, que es poder salir a la calle, poder ir a la escuela normal. Y a él le preocupa inclusive que las medidas se tomen en algunos lugares de Italia en donde el virus no se ha acercado. Y dos, pues donde los niños van casi que ruralmente al lugar en donde estudian. Y en ese sentido va a decir que definitivamente ese estado de situación, ¿sí? Real, entre comillas, no es otra cosa que un estado de dominación política.
Y ahí Giorgio Agamben, en su primer artículo, ojo, el primer artículo lo escribe el 26 de febrero. Entonces hay una preocupación por la libertad. Pero un día después, el 27 de febrero, encontramos un artículo de Slavoj Žižek, y Slavoj Žižek va a escribir, ¿sí?, el 27 de febrero, recuerden, Žižek es un integrado, va a escribir: el coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill. El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill. Y entonces a lo Kill Bill va a decir Slavoj Žižek, bueno, hay que recordar un poco esa escena, se me olvidó el nombre de ella. Ella se llama, bueno, la protagonista está buscando vengarse de un sujeto X. La cuestión, lo que nos interesa acá, es que ella, para asesinarlo, ¿sí?, es una cuestión muy japonés, para darle muerte lo que hace es darle un golpe de 5 puntos. Un golpe de 5 puntos en el combate. Cuando le da el golpe de 5 puntos, él puede quedarse quieto y no morir. Pero si da 5 pasos, explotará su corazón. Y entonces él utiliza esta metáfora para decir que el coronavirus le ha dado un golpe a la ideología capitalista. Y ojo, porque mientras Giorgio Agamben dice, esa vaina no existe, es súper escéptico, esto es una cuestión aquí política, nos están metiendo este asunto para meternos ideas en la cabeza de otro orden, etcétera, etcétera. Es decir, la biopolítica cobra vida prácticamente con ese asunto del coronavirus. Slavoj Žižek dice, el coronavirus parte del hecho de que el coronavirus existe, es real. Giorgio Agamben no. Es real el coronavirus. Y es real que nos tiene confinados. Aunque lo escribe un día después, para él es real que nos tiene confinados. Y es real que este confinamiento, ¿sí?, es un golpe a algunas de las ideas de la ideología capitalista. Primera, ¿sí?, la primera idea. La relación entre mercado y gobierno o Estado. Esa relación estrecha entre Estado y gobierno está siendo quebrantada por completo. Y está siendo quebrantada por una razón muy particular, y es que las decisiones en últimas que tienen que tomar los estados está afectando en la bolsa hoy por hoy al mercado internacional, es decir, a las grandes empresas del mercado capitalista. Y ese golpe doloroso, va a decir Slavoj Žižek, ese golpe doloroso nos permite entonces un momento de reflexión. Son los minutos, los 5 pasos antes de que el coronavirus estalle ese corazón. Y entonces tenemos que pensarnos, y tenemos que pensarnos como una comunidad que virtualmente puede generar alternativas para hacer de esta sociedad, ¿sí?, un socialismo diferente, va a señalar. No el socialismo de antaño, no el de Lenin, no el de Stalin, no el pensado en los principios del marxismo, no, ¿sí? Un socialismo liberal, inclusive, va a señalar. Un socialismo liberal que piense realmente cuáles son los pilares de nuestra libertad ahora que estamos dentro de la casa, ahora que nuestra casa es en últimas nuestra cárcel más amena, ¿no? Pero en ese momento habría que pensar, darle el vuelco a esas estructuras del capital que con la manifestación, ¿sí?, de un virus ha hecho que su mercado decaiga. Y ha puesto en evidencia la mediocridad con respecto a las decisiones que algunos países o pueblos en Latinoamérica han tomado. Es decir, han mostrado la debilidad del pensamiento y del carácter, y lo que verdaderamente importa para aquellos es que
gobiernan en estos países capitalistas. Y entonces tenemos el caso de Donald Trump, tenemos el caso de Bolsonaro, tenemos varios casos en el mundo, inclusive en la misma Italia, en donde las decisiones con respecto a lo que es importante se toman demasiado tarde. Y se toman demasiado tarde, si ahí es donde cae en últimas esa máscara del capitalismo, se toman demasiado tarde porque no hay otra alternativa que seguir alimentando el mercado capital. Entonces es un Estado al servicio del mercado. Y ese Estado capitalista está en crisis. Y él dice, esa es una sociedad, o será una sociedad, que debe actualizarse a sí misma. Y de esa manera generar vínculos de solidaridad que nos hagan pensar nuestras relaciones con el Estado de manera distinta. Para Slavoj Žižek, a pesar de que lo escribió casi que iniciando el asunto masivo de la cuestión del coronavirus, hay una enorme importancia con respecto a la oportunidad que tenemos nosotros alrededor de pensarnos en colectivo. Y entonces tenemos dos nociones importantes. Una, que tiene que ver con el peligro de nuestras libertades individuales. Y dos, con la de, con Žižek, la de pensarnos colectivamente. Y ese pensarnos colectivamente, ¿sí?, va a tener un eco muy bonito en una persona que se llama Judith Butler. De Judith Butler hay que decir algo muy particular, y es que es una de las pensadoras alrededor de las libertades minoritarias. Entonces encontramos que gracias a ella y todas sus investigaciones podemos hablar hoy de una teoría queer. Podemos hablar de unos derechos individuales con respecto a mis decisiones en relación a los otros y mi reconocimiento en mi género, etcétera, etcétera. Gracias a Judith Butler podemos encontrar en últimas un universo diverso de posibilidades en relación al sexo y al género. Es decir, con relación a nuestras libertades más íntimas. Y Judith Butler, entonces, el 27 de febrero, ¿sí?, el mismo día que escribió Slavoj Žižek, el coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill, va a escribir Judith Butler, el capitalismo tiene sus límites. Es decir, ella está dentro de los integrados. Ella se ha dado cuenta que este asunto tiene su espacio finito. El capitalismo no es infinito, como nos lo habían dicho. Y Judith Butler lo va a señalar haciendo alusión a Donald Trump y su decisión de acaparar en el mercado todas las muestras de vacunas del coronavirus y comprárselas a Alemania. Eso es un caso muy particular que sucede en Estados Unidos, de Donald Trump, en conversaciones con algunos médicos alemanes y algunos laboratorios alemanes, propone entonces tener para Estados Unidos la exclusividad de la medicina frente al coronavirus, la vacuna que estaban generando los alemanes. Y esto es monstruoso. Judith Butler lo va a señalar. El capitalismo tiene sus límites, y uno de sus límites está en pensar unos derechos fundamentales que tienen que ver con el cuidado de sí mismo, unos derechos fundamentales que tienen que ver con el cuidado de mi salud, de mi organismo. Y es que el cuidado de mi organismo es también, hoy por hoy, el cuidado del organismo de los demás. Y esa relación de mi cuidado con el cuidado de los otros tiene una resonancia importante frente a lo que nosotros lentamente vemos que está sucediendo, ¿no? Una resonancia frente a la enorme capacidad del capitalismo de absorber absolutamente todas las ramas, no sé, de nuestras relaciones más sensatas y más cotidianas. En este caso con el de la salud, por ejemplo. Y entonces Judith Butler se va a dar cuenta, ¿sí?, que la salud no es una cuestión de individualidades
porque no puede depender del capital de una sola persona. No es una cuestión de individualidades, ¿sí? Porque mi salud también tiene resonancia con aquellos con los que yo comparto. Y entonces no puede estar en manos del capitalismo. Y el capitalismo, inclusive en la cabeza de Donald Trump, va a decir, sorprendida, Judith Butler quiere acaparar. Afortunadamente en Alemania le dijeron, no, esto no es posible. Y de entrada le dijeron, no va a ser de ninguna manera usted y su territorio, ¿sí? El único y exclusivo territorio que va a tener la vacuna, no. De hecho, ni siquiera en Alemania, porque la noción de la salud en las manos de la medicina es una cuestión que nos compete a todos. Y aquí va uno de los golpes de los que señalaba en últimas Slavoj Žižek. Ese golpe, ¿sí? Es el golpe a esas estructuras que lo único que buscan es el enriquecimiento de ellos. Es decir, que la noción de lo público vuelve a tener un valor importante en al menos los aspectos que tienen que ver con la salud. Claro, esto está sesgado, ¿no? Judith Butler está viendo solo Estados Unidos, Slavoj Žižek trata de hacer un ejercicio mucho más amplio, pero sin embargo uno puede pensar con Judith y con Slavoj que un golpe al capitalismo es un golpe a la idea de que la medicina es una cuestión de unas individualidades y que esas individualidades son aquellas que puedan pagar por eso. La mejor salud entonces son para aquellos. Claro, habría que pensar, digo yo, entre paréntesis, en nuestra relación con la educación. Nosotros vemos todos los días la enorme distancia que hay entre aquellos que tienen acceso a la internet y a otras formas de educación y otros que definitivamente están ahora mismo en el limbo en términos de las plataformas educacionales. Y muchas otras cosas más en términos de relaciones que podemos pensar en la docencia. Sin embargo, en la medicina ya está dicho. El Estado nos tiene que cobijar absolutamente todos, porque donde haya uno enfermo, puede enfermar a los que estamos sanos. Y entonces el cuidado de uno es el cuidado de todos. Ojo con eso. El cuidado de uno es el cuidado de todos. Y aquí entonces podemos pensar esa relación íntima que hay entre libertades individuales y el cuidado de sí con las libertades colectivas y el cuidado de todos. Hasta aquí, bueno, tenemos entonces a estos dos integrados. Tengo que aclarar algo que, bueno, lo voy a aclarar cuando termine de hablar de Byung-Chul Han, y es algo que tiene que ver con la visión de los filósofos contemporáneos. Byung-Chul Han, ya hago la aclaración, voy a hablar de Byung-Chul Han, escribe el 22 de marzo. Si se dan cuenta, Byung-Chul Han tiene un poco más de tiempo de reflexión alrededor de esta situación del coronavirus. Y Byung-Chul Han va a decir o va a escribir sobre la emergencia viral y el mundo del mañana. Ese es un apocalíptico distinto. Es un apocalíptico que, al contrario de Giorgio Agamben, acepta la existencia del coronavirus y su propagación por el mundo. No importa cuáles hayan sido los motivos, si salió del murciélago, si es una invención, en últimas, de laboratorios. El asunto es que estamos todos confinados por el coronavirus. Acá la cuestión particular, ¿sí?, es que esa emergencia viral nos hace pensar el mañana. Y pensar el mañana es la pregunta por el mañana es una pregunta que habíamos dejado de hacernos, ¿sí?, porque estamos abocados siempre a un presente constante. Entonces, esa pregunta por el mañana es importante. ¿Qué va a pasar mañana? Es una pregunta que solo se hacían los cineastas cuando montaban películas posapocalípticas, ¿sí? Si se acaba el mundo, mañana entonces nos vamos a enfrentar a, ¿sí?, y encontramos variopintas situaciones alrededor de un mundo posapocalíptico. Este hombre, Byung-Chul Han, va a decir, no va a pasar nada distinto. Y no va a pasar nada distinto porque, digamos que el leviatán del capitalismo tiene brazos tan largos y dimensionados que fácilmente
Bueno, aparte de que todo es voluble, maleable, dinámico y cambiante, y es tan grande y tan impactante que podemos inclusive pensar que este teatro del coronavirus hace parte en últimas de una estrategia capitalista. No va a pasar nada con el capitalismo. ¿Qué va a pasar mañana? Salimos a la calle, todos a trabajar, volvemos al orden social, se recrudecen inclusive las libertades, se recrudecen las restricciones con respecto a las libertades individuales, y eso es mucho más preocupante, y todos en la misma situación. Aún peor. Perdón, me salió un letrerito ahí, entonces estaba leyendo. Aún peor, ¿sí? Vamos a salir sin plata. Pero bueno, eso lo digo yo, ¿no? Él dice, no va a suceder absolutamente nada con respecto al cambio el día de mañana. Es decir, considera que nuestras formas desde la virtualidad no se fundan en absolutamente nada. Es decir, son virtuales. Esto que estamos haciendo nosotros no nos, en últimas, congrega absolutamente ningún cambio, sino que hace evidente nuestras distancias entre los unos y los otros, nuestra distancia física y nuestra distancia inclusive espiritual. No va a pasar absolutamente nada. Y con ese panorama, en últimas, tenemos muchas cosas que pensar. No quiero decir mucho tampoco, pues porque el tiempo, uno, no nos deja, y dos, porque los textos son súper cortos y hermosos, y ahí están. La sopa de Wuhan, pueden acercarse a ellos. Pero entonces pasemos a esa afirmación horrible de Byung-Chul Han y pensemos en el último artículo que escribe Giorgio Agamben como apocalíptico. Se llama Contagio. Voy a decirlo en una frase. Lo peor de todo, es que antes, no, pensé que podía decirlo en una frase, no puedo. Antes, los contagiados cargaban en última virulentamente con su virus, con su enfermedad. Y uno podía verlos. No me toque. Y uno veía al que sufría de la lepra, por ejemplo. Pero yo Agamben va a ver algo súper fuerte. Y es que este asunto es invisible. Y es invisible e implica el cuidado del otro. Ojo, ya hay una advertencia acá que es apocalíptica. Y es que el otro puede estar contagiado. Y tú no lo ves. No como antes que podía decirle, aléjate. Ya te toca decirle, aléjate al otro, sea el que sea. Y esa situación, ¿sí?, la deja abierta Giorgio Agamben. No la concluye, simplemente la deja así. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando volvamos o regresemos, ¿sí?, a la normalidad, a nuestras vidas normales, vamos a estar siempre prevenidos de aquello que no vemos, pero que nos puede matar, porque la muerte ahora ronda invisiblemente por todos los lados. Y con ese panorama apocalíptico, Giorgio Agamben, o más bien yo quiero cerrar diciendo, hay mucho que pensar con respecto a la fraternidad, con respecto a nuestras relaciones sociales, con respecto a darnos un abrazo, con respecto a querernos, con respecto a recobrar la confianza en que somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos y que por eso podemos cuidar a otros. Giorgio Agamben, vuelvo y repito, con Contagio lo deja a uno perplejo. Ahora el contagio es invisible. No podemos verlo. Ni siquiera podemos tocar cualquier cosa libremente. Y entonces nos han quitado el contacto. Nos han quitado el contacto. En ese sentido, ¿sí?,
podemos resumir el asunto de varias maneras, no, de una manera muy sencilla, y es, a Giorgio Agamben le preocupa mucho nuestras libertades individuales. Y le preocupa mucho que ese asunto sea, en últimas, una construcción estatal, capitalista, etcétera, etcétera. Y esa preocupación estará hoy y estará mañana después de que salgamos del coronavirus. Eso es claro. Entonces, volvamos a preguntarnos por qué es ser libre. ¿Y qué será ser libre después de que salgamos de nuestras casas? ¿Qué significa esto de la libertad? ¿Sí? Pero también preguntémonos, a la voz de Slavoj Žižek, ¿estamos dispuestos a pensar un mundo distinto? ¿Es el momento de pensarlo? ¿Serán esos 5 pasos en los que podemos pensar antes de que esa caída, esa explosión del capitalismo se perpetúe? ¿Cómo hacerlo también? ¿Sí? Es decir, debemos pensarnos nuevas maneras de estar colectivamente, pero también debemos pensar en cómo vamos a estar colectivamente, cómo queremos en últimas eso que va a pasar mañana. Y pensemos a la luz de Judith Butler entonces en lo importante. Lo importante está en la salud. El Estado nos debe garantizar nuestra salud. Pero nosotros debemos garantizarnos nuestra propia salud y la salud de otros. Y a la luz de eso podríamos preguntarnos, ¿y entonces qué es lo importante? Millones y millones y millones de dólares se le pagan a una patada de Lionel Messi. Pero no hay millones y millones y millones de doctores, ni de médicos, ni de insumos para atender una cuestión magnánima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Es la pregunta que nos deja Judith Butler. ¿Cómo pensarnos colectivamente y cómo pensarnos mañana colectivamente? Es la pregunta que nos deja Slavoj Žižek. Giorgio Agamben nos deja entonces la pregunta de cómo vamos a pensar nuestras libertades individuales el día de mañana. Sigamos o no sigamos con ese asunto del coronavirus, sea o haya sido real o irreal, pensémonos entonces qué es esto de estar libre, de ser libres hoy por hoy, tener contacto virtual, esa es nuestra libertad. De hecho, no podemos decir cualquier cosa por estas redes, ¿no? Y con Byung-Chul Han, pensemos en ¿y qué si todo continúa igual? ¿Será posible que todo siga igual? ¿Yo seré víctima o victimario de que esto continúe de la misma manera? Y entonces con Byung-Chul Han, que es el peor de los apocalípticos, tenemos el panorama mucho más sensato, y es que yo puedo decir, acá no pasó nada, o aquí pasó de todo, y siguen las mismas cosas. O soy yo el que puedo decir, yo decido si continúo de la misma manera después de que esto suceda y ahora que está sucediendo. Para finalizar, no sé hasta ahí si hay alguna pregunta. No sé cuántos hayan conectados tampoco. No, bueno. Y luego entonces hablamos de ¿de quién? De Fernando Savater. Es increíble, Fernando Savater va a decir, este asunto de las pestes no es nuevo, ¿no? Y no se va a ir hasta hace poquito, no se va a ir al SARS, no se va a ir al ébola, no. Fernando Savater va a decir, hombre, en Italia justamente se vivió, bueno, en toda Europa se vivió hace muchos años una peste que acabó con la mitad de lo. Y lo único que salió de esa peste fue la obra escrita por Giovanni Boccaccio, el de Camerón. Nada más. Es decir, todo continuó normal. Ahora con la urgencia más bien de repoblarse, no reorganizar, repoblarse. Estaba devastada Europa y había que llenarlo de personas jóvenes para que sacaran el asunto adelante. Y entonces, como en Giovanni Boccaccio, pues todo el mundo con la libido alborotada. No pasó absolutamente nada, va a decir Fernando Savater. Así que
simplemente guardémonos y punto. Y es sorprendente encontrar que alguien que piensa en la ética tan profundamente piense precisamente de esa manera. No hay nada o mucho que hacer, simplemente guardémonos, mantengamos las distancias y nada va a suceder. Y bueno, aquí cada uno toma pues su postura y su reflexión. Por el lado de Darío, el argentino, de apellido difícil, Stanchwald, Darío va a decir algo bien interesante y va a estar más bien del lado de los integrados. Darío va a decir, es una oportunidad para pensarnos colectivamente, para pensar las estructuras políticas, para pensar cuál es el deber del Estado con respecto a los otros. Y muy cercano a Locke Nancy, Darío va a decir, si todos nosotros nos guardamos, vamos inclusive a darle espacio a los otros que no tienen lugar para que se resguarden de esta enfermedad. Así que resguardemos. Pero esto también entonces invita al Estado a que piense no en una intención de proteccionismo absoluto, no se trata de eso, se trata de cuáles son los deberes principales del Estado. Y entonces Darío hace una lectura política alrededor de ello. Pero también Darío señala varias cosas muy bonitas con las que quiero terminar. Darío va a señalar que este asunto de estar en este presente muy particular, nos permite repensar nuestra relación con el tiempo. Cómo el tiempo se nos ha desdibujado en esos momentos. Antes hasta horarios teníamos para ir al baño, va a decir Darío. Teníamos horarios para ir al baño. Nos ocupábamos en otras cosas y no pensábamos en cosas esenciales para el hombre como el deseo, la pasión, el amor. Y ahora miles y miles de divorcios aparecen porque nadie piensa ni el amor ni el tiempo que le dedica al amor. Y muchas personas se ven en últimas confinadas en su casa en medio de depresiones solo porque se han dado cuenta que lo que realmente importaba de ir a su trabajo no tenía nada que ver con lo que trabajaba, sino con las relaciones que hacía en el lugar de su trabajo. Y entonces nos pone a pensar el tiempo, nos pone a pensar en el amor y nos pone a pensar en nuestras relaciones humanas más simples, en nuestras relaciones cotidianas con el otro. Y entonces debemos pensar al otro, debemos pensar a la amistad, debemos pensar al fraterno, al que está al lado. Pero también piensa en esas grandes estructuras francesas de la democracia, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y voy a decir, ¿cuál pondrías tú, con esta pregunta, casi que termino, cuál pondrías tú de estos valores por encima de los otros? ¿A cuál le darías prioridad? ¿A la libertad, a la igualdad, a la fraternidad? Pero esos no son los únicos valores de esta época. Y entonces con la pregunta de cuál sería el valor que podríamos colocar en el escaño de los valores como primordial y como un deber de todos, y recuerden que el Estado es la representación de todos nosotros, como un deber de todos, resguardar y sobrevalorar por encima de cualquier otra estructura capital, etcétera, etcétera. Con estas frases Darío entonces nos dice, pensémonos un poco. Pensemos en nuestras relaciones más íntimas. Humberto Eco va a decir, y esta ya es mi postura personal, Humberto Eco va a decir, hagamos una guerrilla semiótica. Más que hagamos una guerrilla semiótica, va a hablar de la guerrilla semiótica. Y va a señalar cómo en un estado en donde los golpes de Estado no se dan, ojo con eso, los golpes de Estado en esta época no se dan con armas y con el poder militar, sino tomándose los medios masivos de comunicación. Y en eso estamos. Vivimos rodeados de esos medios masivos que tienen solo unos dueños. Dice él, en este momento en donde
los golpes de Estado se dan tomándose los medios masivos de comunicación, es importante pensar las formas de comunicarnos a partir de nuestros propios medios, es decir, pensar los medios locales para informarnos entre nosotros lo que es importante y hacer y contrarrestar el barullo de los fake news y el barullo de las noticias bulliciosas, ¿sí? Llenas de emergencias que desvirtúan lo verdaderamente importante. Y entonces, con una guerrilla semiótica, pienso yo, digo yo, ¿sí? Debemos colaborarnos colectivamente para hacer el ejercicio de pensarnos como comunidades pequeñitas, locales, y hacerle frente a todo este mundo informativo que nos tiene aislados mediáticamente. Con eso quería, en última, cerrar. El estado de confinamiento es importante mientras sepamos que podemos cuidar al otro de la mejor manera, y este estado pues que nos sirva de reflexión frente a algunas cuestiones que ya hemos mencionado a lo largo del video. Muchas gracias. Y por último, las mejores palabras son las de Benjamin cuando dice: no hay mejor crítica al presente que la distancia. Es decir, debemos esperar muchos años para saber si todo lo que hemos dicho y todo lo que estos pensadores en últimas dicen es como lo dicen. Solo la historia tendrá la razón, más adelante veremos, pero podemos cambiarla, este es nuestro presente. Entonces hay que hacerlo. ¿Listo? Bendiciones a todos y muchas gracias por escucharme. Yo creo que aquí podemos dar fin a la grabación.